Nuevos estudiantes de Contaduría Pública reciban un cordial saludo. Bueno, en esta semana quiero contarles una cosa. Con la profesora Camila hemos identificado que el tema con el que vamos a partir, eh, luego de conocer esos tópicos sobre los 10 principios de la economía o los 12 principios de la economía de acuerdo a Paul Krugman, a Gregory Mankiw, o cómo funciona la economía a partir del concepto de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo que plantea Ray Dalio, es importante que ustedes comprendan que la gerencia estratégica, y por eso entra este discurso en su currículo, tiene una etapa previa, que es la planeación estratégica. Esa planeación estratégica implica analizar el entorno, analizar el contexto de las organizaciones, analizar lo que está sucediendo en los sectores industriales, tecnológicos, en los sectores comerciales, en los mercados, en las naciones, el proteccionismo, las guerras, y en este momento tenemos una situación en el mundo donde hay muchas noticias para que un contador público se ilustre acerca de las modificaciones que pueden tener las normas que rigen la contabilización de los hechos económicos en el mundo, porque ustedes están viendo una carrera que los pone a dialogar con las normas internacionales de información financiera NIF y con las normas internacionales contables NIC. Y ustedes entienden que este diálogo de lo que sucede en la empresa colombiana nos pone en contacto con lo que sucede en la empresa estadounidense, europea, asiática, suramericana, africana, etcétera. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos lugares donde yo creo que es importante encontrar temas para dialogar dentro de lo que es el análisis de contexto. ¿Qué es el blockchain? Un artículo de 2017 de una página donde hablan sobre tendencias tecnológicas y donde en buena medida decían que en ese momento se amenazaban profesiones como la contaduría pública y se amenazaban profesiones donde se pretendía que la misma base con la que se programan las criptomonedas, y una de ellas que ha sido el Bitcoin, que no ha podido ser vulnerada salió en el 2009. En el 2009 un Bitcoin valía $0. En el 2010 valía $0 y comenzaron unas transacciones y comenzó a dársele un valor de 10 centavos de dólar como valor base en algunas operaciones o como una especie de tesoro, de pequeño tesoro informático. Ya en el 2010 a finales estaba valiendo $11, $12, y comienza esa moneda que en este momento cuesta cerca de $30,000, un Bitcoin. Y la base que está detrás es una base de programación en bloques en cadena que lo que permite es que no se violente la información que se soporta. Entonces, ¿qué hace el contador público? ¿Qué hace la contadora pública en una organización? Velar porque la información no se adultere y porque el hecho económico se registre a la luz de la norma. Pero si esa norma se puede convertir en una norma informatizada y las transacciones económicas entre la empresa, sus proveedores y la empresa y sus clientes se convierte en un hecho que pasa a través de unos medios electrónicos y queda registrada sin poderse adulterar, podríamos decir que sí está en una amenaza la profesión. Pero miremos otros matices, no solamente lo del blockchain, estamos analizando el entorno y estamos mirándonos como sujetos profesionales en contaduría pública. Y con la profesora Camila lo que veíamos es que existe en ese entorno pues un análisis interesante de esa planeación estratégica de mi propia carrera, de mi propia vida personal como contador o contadora pública. Y en esa medida, pues es importante aproximarse a canales donde podamos tomar una visión holística, diferente, objetiva, donde nos podamos nutrir de varias voces. Uno de esos canales para nutrirnos de las noticias que están
afectando la tecnología, como esta del blockchain, que puede afectar nuestra carrera para bien, puede ser, porque es la base con la que hacemos las operaciones, los datos contables, puede afectarla para mal en la medida en que empiece a relevar cargos. Dice Pricewaterhouse que probablemente 6.500 profesionales en contaduría pueden ya no trabajar en el 2026 con ellos, porque en Estados Unidos se está implementando en Pricewaterhouse y en otras compañías que hacen interventoría, auditoría y donde llevan la contabilidad de muchas empresas, es que el blockchain puede empezar a hacer que estos profesionales desarrollen una capacidad más analítica y entren a otros sectores donde puedan asesorar las empresas. Ese es el papel de muchos contadores en Estados Unidos en este momento. Entonces, de eso nos puede ilustrar este canal español, que es muy interesante, se llama Negocios TV, además que es una academia donde nos están mostrando día tras día a José Bisner y otras personas ciertas situaciones que afectan la tecnología, afectan la economía, entre ellas también la salida de las nuevas criptomonedas, Estados Unidos con su criptodólar, Europa con su dólar el 27-28 de octubre va a sacar con su euro como moneda digital, y los BRICS que se reúnen también a mediados de este mes en Sudáfrica, y probablemente es alguna moneda de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son como ese grupo de países que junto con 54 países piensan cambiar la deuda externa que tienen de dólares a BRICS, que sería una nueva moneda digital. China sigue comprando oro, Rusia sigue comprando oro, y estos movimientos estratégicos van a modificar en buena medida la situación de las empresas, y por eso hablábamos de planeación estratégica, que es esa etapa antes de la gerencia estratégica. Ustedes como contadores públicos es bueno también que estén cerca de este canal que se llama Top 10 Finanzas. Este canal logra discernir entre aquellos vendedores de humo y aquellos asesores empresariales en la parte de emprendimiento, en la parte de inversiones, que son de alta calidad. Entonces ellos sacan cada mes, y es un colectivo, tienen 67.000 suscriptores, y cada mes ellos están buscando quienes están estafando personas a través del Internet en la parte de finanzas, inversiones. Ustedes como contadores públicos les van a preguntarnos, en su empresa ustedes van a desarrollar su labor, pero sus familiares les van a preguntar también, y algunos de ustedes se ven atraídos por las transacciones en bolsa de valores. Entonces, para que tengan en cuenta que este canal es muy interesante porque les ayuda a entender estos asesores de emprendimiento y asesores en inversión, cuáles de ellos son buenos. Uno de los excelentes asesores del mundo en emprendimiento y en empresas y en análisis del entorno y en análisis estratégico se llama Eugenio Oller, que aparece como Eyu Oller. Es una persona que como buen empresario ha fracasado muchas veces y narra en su canal pues sus fracasos personales en unos episodios que hizo al principio, pero en estos últimos 5 años es una persona que ha ayudado mucho al desarrollo empresarial en América Latina por unos consejos muy acertados y por no intentar vender un paquete de libros, por no intentar vender un paquete de mentiras o de inversiones fraudulentas. Es una persona pues que da consejería de muy buena calidad para entender el entorno, o sea, es muy importante. ¿Y por qué es muy importante entenderlo? Porque en la gerencia estratégica debemos entender que las organizaciones en las que vamos a trabajar, las que nos van a dar una oportunidad de desarrollar nuestra profesión y nos van a pagar un salario por ello, son organizaciones que como organismos tienen un ciclo de vida. Ellos inician un proceso de crecimiento, de aparición, de posicionamiento, llegan a unos estados de madurez, algunas de ellas muy alto, de muy buena cosecha, otras de pronto llegan a una madurez donde no logran desarrollar y hay un declive y mueren, como los seres vivos. Pero hay otras organizaciones que no mueren. Miremos Coca-Cola, miremos la Iglesia Católica, miremos algunos partidos políticos, que no todas las organizaciones son empresas. Hay empresas como Fabricato, Coltejer, también que tienen este curso de lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. Pero hay una cosa particular, y en estos gráficos también logran mostrar, hay organizaciones que en el lanzamiento logran
digámoslo, ir a la muerte. Una organización puede perder mucho dinero. Ustedes saben que, por ejemplo, este almacén Macro en Medellín duró 16 años sin obtener un solo centavo de utilidad. 16 años, y resistió la empresa que estaba a cargo de esos almacenes y dijeron 16 años sin tener un solo dinero de rentabilidad, hasta que ya el negocio pueda empezar a coger una rentabilidad y pueda empezar a pensar en venderlo o en cosechar todo lo invertido. Entonces, esta línea nos muestra que las empresas pueden, digámoslo, vivir muertas. Durante esa etapa de lanzamiento en ocasiones se caen tan bajo. Hay empresas, WhatsApp. Ustedes saben que WhatsApp es una empresa que jamás dio un centavo de rentabilidad porque no tiene publicidad. Y WhatsApp es una empresa que la compró Facebook, la compró ese grupo, pero le hizo ganar mucho dinero, aunque fue una empresa que jamás dio dinero, y en ese momento WhatsApp no da dinero. WhatsApp es un gancho para que una empresa pueda tener datos, metadatos de las personas, pero no en sí es una empresa que dé dinero. Entonces, entendamos que las organizaciones en las que vamos a trabajar como contadores públicos tienen unas situaciones muy particulares, que nos van a llevar a entender pues como diferentes formas de los ciclos de vida de las empresas y de los negocios en torno al mercado. Aquí hay una matriz que es muy vieja, pero la voy a utilizar como referencia, no porque sea buena, o sea, no es una matriz que sirva, se llama la matriz del Grupo Consultor de Boston, y la enseñaban en los programas anteriores de gerencia estratégica. Decían que habían unas empresas o unas unidades estratégicas de negocio que, de acuerdo a la participación relativa en el mercado, que si era fuerte o débil, y de acuerdo a la tasa de crecimiento del mercado de la industria, si era baja o alta, habían empresas que podían ser empresas estrella, donde se invertía mucho dinero, pero también se ganaba mucho dinero por su participación en el mercado, porque había rentabilidad y había un mercado que movilizaba el cash, la caja. Hay unas empresas o unidades estratégicas de negocio dentro de las empresas que les llamaban las vacas, que son aquellos que ya dan una rentabilidad no tan alta, pero que están fuertemente posicionadas en un mercado, que tienen una buena participación. Hay ciertas empresas que entran en ese periodo de madurez, donde simplemente es una empresa vaca o es una inversión vaca, y así la llaman ellos, que es algo rentable, bajo, pero ya tiene una participación en el mercado. Hay otras unidades estratégicas de negocios o empresas que desde el análisis de ellos se denominan perros, y que son donde hay baja participación en el mercado y donde se genera una baja rentabilidad, que son las unidades estratégicas de negocio que ya deberían dejar de existir. Y hay unas donde hay alta participación, de alto crecimiento de la industria, hay algo emergente, pero donde no hay participación de empresas en ese mercado, donde hay cierta timidez, y es lo que llaman ellos empresas incógnita, donde se puede requerir mucha inversión y la participación es muy baja, pero bueno, es allí donde vamos a descubrir los océanos azules. Entonces, esta semana, para poder abordar estos temas de comprensión del entorno, vamos a entrar aquí a la miopía del marketing de Teodoro Levitt. Este documento la profesora Camila se los va a hacer llegar, no sé si en este formato o en el de Harvard Business Review. Pues este es un ensayo de Teodoro Levitt publicado más o menos en 1962. Este ensayo lo que muestra es cómo las empresas no se dieron cuenta en ese momento, y cómo hoy en día muchas empresas no entienden que están muriendo por miopía, por no hacer análisis y planeación estratégica, por no hacer gerencia estratégica. No obstante, al final del curso nos vamos a dar cuenta que tenemos una propuesta que busca entender desde la miopía de forma eficiente cómo realmente podemos hacer empresas rentables. Entonces, lo que quiero es que tomen este ensayo. O sea, la idea con la profesora Camila es que tomen este ensayo y lo critiquen. La forma de hacer el video esta semana puede ser, la profesora Camila es la que define la actividad, pero podría ser: lean este ensayo de hace 60 años, 61 años, 62 años. Habla de la Ford, habla de la industria petrolera, habla de la industria de los ferrocarriles, habla de estos problemas de las empresas, y revisen si ese ensayo hoy en día es vigente o no. Entonces, la idea es que este ensayo, que fue publicado por
el señor Teodoro Levitt, lo critiquen en un video mínimo de 6 minutos. En 6 minutos ustedes introduzcan una lectura crítica de lo que es el punto de partida de la gerencia estratégica. Vamos a entender qué es lo que le pasa a las organizaciones y como contadores públicos vamos a desarrollar una capacidad de comprensión y de lenguaje de lo que es la gerencia estratégica en las organizaciones. Este es un excelente artículo, también está pues en otras en diferentes páginas, pero es el mismo, La miopía en el marketing de Teodoro Levitt. Entonces, leen este ensayo, se empapan, ustedes son contadores públicos súper responsables, este ensayo hay que leerlo esta semana y ya la profesora Camila les va a explicar cómo dirigir la actividad que van a realizar. Para entender, estas páginas eran recomendadas, páginas de YouTube, también ustedes pueden leer noticias, simplemente era mirar diferentes canales donde ustedes tienen que evaluar diferentes voces, discernir entre qué información, porque la Internet nos ha traído una cantidad de información, pero en este curso estamos empezando a explorar lo que es el lenguaje de la gerencia estratégica y por lo tanto lo que son las voces actualizadas de información, porque es otra cosa. En los libros pueden encontrar una información muy interesante y hay información antigua vigente, que es lo que tiene este ensayo, pero hoy en día y para la gerencia estratégica necesitamos información vigente sobre la situación geopolítica, los cambios económicos, la postura de las naciones frente a proteccionismo o apertura, globalización y la disposición de las empresas a moverse. Hay muchas empresas que van a llegar a Colombia, que están llegando, y esos movimientos cripto nos van a traer muchas empresas, otras se van a ir. Esta contaduría pública que ustedes estudian les va a permitir movilizarse hacia América Latina, hacia Norteamérica, hacia Europa, porque ya hay países que están empezando a perfilarse que después de este cambio en geopolítica global, donde ya no es Estados Unidos el único hegemón, sino donde hay una multipolaridad en el manejo de la economía mundial con esta emergencia de los BRICS o con esta aparición de los BRICS, van a cambiar las condiciones para los negocios. Probablemente tengamos empresas espejo duplicadas para los grupos económicos, probablemente tengamos muchas condiciones particulares que van a dar mucho empleo para contadores públicos que se sepan mover en la gerencia estratégica. Éxitos con este ensayo y espero que lo comiencen a leer desde ya.